Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad para mí. Hoy es una bendición porque yo pensaba que iba a haber un tiempo terrible, que iba a estar tronando, lloviendo ahora y que la luz se iba a ir hace horas. Y no es así. El Señor ha provisto para que yo pueda dar esta presentación, así que estoy bien entusiasmada de poder un poco compartir eh, estas ideas y estas explicaciones que son parte de una de las cosas que a mí me gusta hacer y es educar, compartir el conocimiento, compartir las ideas y nada, yo voy a comenzar agradeciendo a todas las personas que han estado envueltas en este proceso, a Nedi, a Astudillo, a Gloria Lozada por la invitación, y a Marisa Galván, un abrazo bien grande y mucho cariño, porque sí, Marisa era de los jóvenes que preparaban nuestros retiros cuando estábamos en la iglesia presbiteriana en Atorrey y esa semilla todavía está ahí y agradezco al Señor por ese talento y esa capacidad de palabra que tiene Marisa que muchas veces nos inspira. Así que gracias, Marisa. Bueno, para comenzar, yo voy a poner aquí rapidito para asegurarme que no me paso mucho del tiempo porque yo tengo un problemita y es que hablo mucho y entonces pues tengo que estar bien pendiente. Como ya mencionaron, yo trabajo en el Departamento de Ciencias Físicas, soy profesora en ese departamento, mi educación es en geología. Normalmente estos temas de cambio climático los trabajan personas que son meteorólogos u oceanógrafos. Pero este problema del cambio climático es tan y tan importante discutirlo y hablarlo que toda persona que esté dentro de la ciencia debe educarse y en la medida que podamos ayudar a otros a conocer sobre esta problemática del cambio climático. Así que haciendo ese disclaimer, ¿verdad? De que no estoy en el área de meteorología y oceanografía, pero sí en geología se tocan unos temas, particularmente lo que es el paleoclima o los climas antiguos. Eso sí, nosotros lo trabajamos muchísimo. Un poco para darles una idea de la organización, voy a dividir la presentación en tres partes. La primera parte es una introducción y puramente definiciones que nos van a ayudar en el proceso de los temas que vamos a trabajar hasta el final de la presentación. Vamos a hablar del tema de energía. Es imposible no hablar de cambio climático sin hablar de lo que es energía y al final vamos a tratar de hacer como un pie para la reflexión de qué significa esto para nosotros, para los seres humanos. Y de ahí a lo mejor hay espacio para, ¿verdad? Para las preguntas. Así que comencemos con la introducción y definiciones. Me gustaría compartir con ustedes un poco de este libro que lo escribió una joven que ya es muy conocida a nivel mundial por su trabajo y por ser tan vocal y tan activa en lo que es el cambio climático. Me encanta este libro de ella, es una compilación de mensajes que ella ha dado en diferentes foros, cubre desde el 2018 al 2019 y se llama No One is Too Small to Make a Difference. Así que nadie es demasiado pequeño o insignificante para poder hacer algo que nos pueda mover en adelante en esta situación que es un problema mundial. Y yo voy a leer, tengo el texto en inglés, lo voy a ir traduciendo más o menos directamente. Es una parte de un mensaje que ella dio en Estocolmo que se titula Nuestras vidas están en sus manos. Dice, porque si todo el mundo supiera cuán seria es esta situación y cuán poco se ha hecho sobre esta, todo el mundo vendría y se sentaría al lado de nosotros. Entonces, un momento en que ellos estaban haciendo una demostración de protesta, ella y sus compañeros de clase.
y dice, en Suecia vivimos nuestras vidas utilizando los recursos como si tuviésemos 4.2 planetas. Nuestra huella de carbón es la peor del mundo. Esto significa que Suecia roba 3.2 años de recursos naturales a las futuras generaciones. Y una de las preguntas que me hicieron llegar cuando estaba preparando esta presentación era, hay que hacer algo. ¿Por qué hay que hacer algo? Y hay que hacer algo porque todo lo que hicieron las generaciones anteriores a las nuestras lo estamos viviendo hoy. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es un impacto directo a la niñez y a las generaciones que ni siquiera han nacido. Así que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. En términos de definiciones, voy a comenzar con dos conceptos que se utilizan muchísimo, pero no parecen sinónimos, pero no lo son. El primero es cambio climático, que es el tema que nos compete. Este nace en 1975. Las personas podrán pensar que esto es bien reciente y se adjudica al doctor Wallace Broecker debido a un artículo que él publica en la revista Science. Y es por primera vez donde formalmente se reportan los cambios drásticos en el clima a causa de la actividad humana en periodos relativamente cortos. Y aquí el tiempo es clave. Este es el asunto principal. Por otro lado, el calentamiento global es un proceso que ha estado ocurriendo en el planeta siempre. Esto es algo que siempre ha ocurrido, y es que el planeta pasa por periodos glaciares, periodos donde el planeta está las casquetes polares están muy grandes, las temperaturas bajan, y después vuelve a entrar en un ciclo más caliente. Y esto es algo cíclico, pero ocurre a lo largo de miles a millones de años. O sea que esos cambios han sido muy, muy largos, ¿verdad? Pero en las últimas décadas, esos cambios han sido significativamente rápidos y muy, muy grandes. Así que son dos procesos diferentes. Y aunque muchas personas piensan que el efecto de invernadero, que es realmente el fenómeno que causa que la temperatura de la atmósfera aumente, y vamos a hablar más adelante por qué es que aumenta, un poco en más de detalle, pero los gases que hay en la atmósfera son diferentes, ¿verdad? Hay ozono, hay vapor de agua, hay CO2, hay nitrógeno. Y lo que sucede es que esa atmósfera que está ahí nos sirve a nosotros como de un filtro para la radiación solar que entra, pasa a través de la atmósfera, interactúa con todas las partículas que hay ahí y eventualmente llega a la superficie. En la superficie pasan diferentes cosas. Las plantas absorben para su proceso de fotosíntesis. Hay otros materiales que absorben parte de ese calor. Usted lo sabe, que usted camina por la acera media tarde y usted sabe que la acera está caliente, y a medida que pasa el día, llega la noche, pues ese calor se libera. Pues la superficie también interacciona. Pero hay parte de esa irradiación solar que se refleja, que sale, vuelve y pasa por la atmósfera, y parte de ella se libera al espacio. Pero ¿qué sucede? Hay ciertos gases que hacen que esa interacción se retarde, y por lo tanto esa radiación solar se queda más tiempo, y eso es lo que hace es que aumente esa temperatura. Si nosotros no tuviésemos la atmósfera, esa radiación solar vendría directa y nosotros no pudiésemos vivir aquí, ¿verdad? Así que muchas veces pensamos que es algo adverso, pero gracias a ese efecto invernadero, la vida en la Tierra es posible. El problema es cuando
no están las condiciones idóneas para que esa temperatura esté dentro del rango que nosotros conocemos. Y entonces tenemos lugares como Marte que, debido a las características no solo de los gases que tiene, sino del ancho de la atmósfera y el tamaño y todos esos detalles físicos que tiene el planeta, pues el efecto de invernadero no es lo suficiente para mantener las temperaturas y es un lugar muy frío, mientras que otros como Venus, la temperatura se dispara y es demasiado alta. Así que la Tierra tiene unas condiciones muy particulares para promover la vida o mantener la vida. Así que otra definición, voy a ir por unas definiciones adicionales, ya hablamos de cambio climático, calentamiento global, efecto de invernadero, y se le llama efecto de invernadero porque ese es el mismo concepto de un invernadero, ¿verdad? Poder atrapar un poco de ese calor, no liberarlo, para que se mantenga idónea esa temperatura para las plantas que se mantienen allí. Las próximas dos definiciones son sistemas y ciclos, y es que nuestro planeta es sumamente complejo, tiene muchos procesos pasando al mismo tiempo, y los sistemas pues simplemente se componen de diferentes elementos, de diferentes partes, y esas partes interactúan entre sí. Si alguna de esas partes cambia, va a tener un efecto en el sistema completo, ¿verdad? El sistema solar, esos son ejemplos algunos de sistema solar, lo sabemos, del Sol con los planetas, aunque hay varios sistemas solares, pero el nuestro lo conocemos muy bien. Hay sistemas ecológicos, los manglares son sistemas también que nos ayudan a filtrar muchísimas de las aguas que llegan, crean suelo. El sistema digestivo, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre poner ejemplos que son ejemplos que conocemos bien para que podamos ir agarrando los conceptos, ¿verdad? Y entonces, estos sistemas, como mencioné, si hay algo en el sistema que no funciona igual, algún componente que no funciona como debe ser, pues todo el sistema se va a ver afectado. Usted tiene el sistema digestivo, usted ingiere alimentos. Pero si usted ingiere alimentos y por la razón que sea no puede excretar el material que desecha su cuerpo, pues ya su sistema está afectado, ¿verdad? Y el sistema terrestre no es diferente a los demás sistemas, tiene sus componentes y aquí estamos mirando 4 de los componentes principales de nuestro sistema terrestre, que es la atmósfera, que nos compete mucho en este tema, la hidrosfera, que dentro de la hidrosfera están los océanos, la biosfera, que recoge todo lo que es sistemas vivos, y ahí estamos nosotros los seres humanos, y la litosfera, que es el planeta en sí, la roca, ¿verdad? Y lo que está dentro del planeta. Pues si nosotros continuamos con las definiciones, y estas las vamos a recuperar más adelante, además de los sistemas, hay lo que se llaman ciclos. Y hay un ciclo que lo conocemos muy bien, que es el ciclo del agua. Por donde quiera que usted vea agua en un entorno natural, es parte de ese ciclo. Usted tiene un lugar donde llueve, hay mucha precipitación, eso se vuelve escorrentía, llega a los ríos crecen, van a las zonas más bajas, pueden ser lagos, pueden llegar a los océanos, ¿verdad? Y entonces allí en los océanos se va acumulando esa agua, se añade a la masa oceánica y entonces está expuesto el océano también a la radiación solar, ocurre evaporación, precipitación y el ciclo continúa, ¿verdad? Dentro de ese también están los sistemas subterráneos, pero ya ustedes pueden relacionarse con un ciclo que ustedes han visto. Es bien común porque si usted no ha visto llover, que todo el mundo, pues sí, hemos visto llover, ha visto nevar, es lo mismo, ¿verdad? Son diferentes métodos de precipitación. Hay el ciclo de la roca, que son cambios, ¿verdad? Son ejemplos de ciclos, pero hay unos ciclos que no son tan aparentes porque son ciclos químicos. Los que acabo de mencionar son ciclos que aunque tienen cambios, ¿verdad? Pueden tener algunos factores químicos, aunque sean menores, son más bien
procesos físicos, donde el agua cambia de estado gaseoso a líquido, a sólido, etcétera, etcétera. Pero los químicos son un poquito más difíciles de ver. Está el ciclo de nitrógeno, que es bien importante para la conservación del suelo, y está el ciclo de carbono. Y en el ciclo de carbono yo voy a ir profundizando un poquito más, porque ese lo vamos a ir uniendo al CO2, que es el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto de invernadero más importantes. Y aquí tenemos simplemente una visión general del CO2. Usted sabe que los seres humanos inhalamos oxígeno, pero exhalamos CO2. Y entonces vemos cómo ese CO2 se utiliza para diferentes procesos. Y ese CO2 pasa como una molécula a través de las diferentes seres e interacciones que hay. Continuamos. Bueno, pues aquí vamos a entrar un poquito en lo que es termodinámica. Y esa es una palabra que nos parece como que muy pesada, mis estudiantes, cuando yo les hablo de termodinámica, todo el mundo como que, ¿qué es eso? Pues mire, eso es sencillo. Termodinámica es flujo de calor. Termo viene de temperatura, ¿verdad? Y dinámica de movimiento del calor. Fíjense que ya hablamos de sistemas, y los sistemas pueden interaccionar entre sí, y esas interacciones a veces tienen unos procesos físicos y unos procesos químicos. En el caso de la atmósfera y la hidrosfera, que ya vimos un ejemplo general en términos de el ciclo del agua, vemos que esas dos zonas, esos dos componentes interaccionan entre sí. La atmósfera, que es un sistema, la hidrosfera, que es un sistema, tienen sus interacciones, por ejemplo, en la superficie de los océanos. Y los océanos son muy importantes en el tema del cambio climático, porque una de las zonas que más almacena, que tiene, vamos a decir, la capacidad de absorber CO2 son los océanos. Y por eso es que se visualizan los océanos como los reguladores de temperatura del planeta. ¿Qué sucede entre la atmósfera y el océano? Lo que sucede es, como ustedes ven en esas flechas que están hacia arriba y hacia abajo, que dicen calor, ¿verdad? El calor puede fluir del océano a la atmósfera, y de igual manera puede fluir de la atmósfera al océano. Quiere decir que si esas temperaturas son altas en la atmósfera, eso va a tener un impacto en la termodinámica, va a tener un impacto en el flujo de calor entre estos dos ambientes. Y el diagrama, que es bastante sencillo, les muestra unas flechas al fondo del océano, que le dice, bueno, por aquí van las aguas frías. Y es que el movimiento del agua en los océanos depende de temperatura y también de otras características que son más bien químicas, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante. Una de las cosas que normalmente no había pensado explicarlo aquí, pero a los geólogos nos encantan los diagramas, utilizamos muchos diagramas, y ustedes van a ver diagramas, lo que le decimos una vista aérea, que es como si usted estuviera desde la ventana de un avión mirando hacia abajo, ¿verdad? Usted sale y ve la pista, y de momento ve todas esas cosas abajo. Esa es una vista aérea. Pero a los geólogos nos encantan los cortes transversales, y eso que usted ve ahí es un corte transversal. Y es que nosotros desarrollamos visión tridimensional, y entonces visualizamos las cosas y las rotamos, ¿verdad? Desde la vista aérea, y después vemos la transversal. Si usted nunca ha visto un corte transversal, no se preocupe, porque un corte transversal es como si usted tuviese un sándwich de jamón, queso y huevo. Todo el mundo ha visto un sándwich de jamón, queso y huevo, ¿verdad? Usted lo ve desde la vista aérea y usted ve el pan, ¿verdad? Pero si usted hace un corte transversal, usted lo corta y lo mira, usted lo que va a ver es el pan, el queso
el jamón y el huevo. Pues eso es lo que usted va a ver en muchos de estos diagramas, son cortes transversales, ¿verdad? Porque nuestro planeta es tridimensional. Continuamos. Pues, ¿qué sucede? Este asunto del cambio climático tiene un actor que pertenece a la biosfera, que se le llama el ser humano. Y el ser humano, cuando no existía sobre el planeta, pues no tenía ningún efecto sobre la atmósfera y sobre los océanos. Así que no había gran efecto, ¿verdad? Ahí estábamos en época o en tiempo de calentamiento global, donde esos son periodos cíclicos entre periodos de altas temperaturas y periodos de bajas temperaturas, pero esos cambios ocurren a lo largo de millones de años. ¿Qué sucede? Eventualmente, pues el ser humano es parte del planeta, pero las actividades que hace el ser humano son más bien actividades, vamos a decir, que dependen de su propia fuerza, de su propia acción, donde para nosotros cultivar primero teníamos que buscar, ¿verdad? Éramos nómadas y comíamos lo que había, y lo que había no lo comíamos rapidito porque no sabíamos en qué otro momento íbamos a encontrar alimento, ¿verdad? Pero eventualmente el ser humano fue evolucionando y la mayoría de los científicos identifica como la revolución industrial ese momento en que nosotros cogemos un desarrollo tal que empezamos a impactar la naturaleza de una manera diferente. Por ejemplo, ya no dependemos del caballo, de caminar, sino que podemos depender de otras cosas como impulsar un tren con carbón. Y entonces ahí empezamos a generar de nuestras actividades unos productos o unos desechos más bien que se van acumulando a través del tiempo. ¿Verdad? Y ahí es lo que estamos ya en el segundo diagrama, que dice cambio climático. Ustedes me van a excusar, pero yo no tenía una presentación para este tema con este enfoque y esta profundidad, y ese diagramita yo lo hice. Pero, yo sé que está bien esquemático, pero la esfera significa el planeta, y entonces en el calentamiento global estamos todos los sistemas, pero nuestro impacto del ser humano es muy bajo. Cuando ya entramos a lo que es la revolución industrial, empezamos a generar como desechos gases de efectos de invernadero, ese es el GEI, y ahí empezamos a impactar la atmósfera. Pero ya usted sabe de la explicación anterior que la atmósfera y los océanos interactúan, y lo que nosotros hagamos afectemos a la atmósfera, lo vamos a afectar en los océanos también. Así que continuamos un poco y aquí ya la cosa se complica, ¿verdad? Recuerden, tenemos la capacidad de añadir gases que tienen el efecto de invernadero, que pueden alterar la interacción de la radiación solar con la atmósfera. Por lo tanto, podemos tener un impacto sobre la temperatura, ¿verdad?, en el planeta. Y lo que pasa en la atmósfera, sabemos que por termodinámica también afecta los océanos. Y aquí es donde el cuadro se complica cuando miramos a nivel mundial, porque hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Sabemos que estamos añadiendo gases de invernadero, gases de efecto de invernadero a la atmósfera, pero también sabemos que estamos disminuyendo la masa de hielo continental y en los polos por el aumento en la temperatura. Y cuando este hielo o estas masas de hielo en el planeta se van derritiendo, lo que hacen es que inyectan agua dulce a los océanos. Así que no solamente estamos impactando temperatura, sino que estamos impactando salinidad, que es el otro factor que dirige o rige las corrientes oceánicas. Esto es, imagínense que usted hizo una sopa y le quedó saladita.
Y entonces usted, ¿qué hace? Fácil. Usted le echa más agua y entonces usted diluye, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando. Cada vez que progresivamente ese hielo se va derritiendo y entra a los océanos, cambia la densidad del océano, cambia su salinidad y tiene un impacto directo entonces en las corrientes oceánicas. Así que este asunto de los gases de efecto invernadero es un asunto muy serio. Cada vez que nosotros hacemos ciertas actividades que tienen como desecho estos gases, pues tienen unos impactos. Es verdad que estos son procesos, el efecto invernadero, como ya vimos, es un proceso que puede ser natural. Y hay eventos naturales que generan efectos de gases de invernadero, pero significativamente. Usted puede tener una erupción volcánica que cambia el clima del planeta radicalmente, pero esos eventos son eventos extremos y no necesariamente pasan muy a menudo. En la naturaleza, lo normal es que los eventos de baja magnitud ocurren muchas veces y los que son bien extremos ocurren pocas veces. Así que un volcán sí puede inyectar a la atmósfera vapor de agua, dióxido de carbono y metano, pero posiblemente la actividad de ese volcán no va a afectar, ¿verdad?, el planeta completo, o hay un equilibrio en ese proceso. El ser humano ha tenido la capacidad, según el informe intergubernamental de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, que no pude leerlo completo, pero vi por lo menos algunas partes del resumen. En las últimas 10 décadas nosotros hemos tenido un impacto tal que el aumento que vamos a ver de alrededor de 1.5 a 2 grados centígrados va a verse en la próxima mitad de este siglo. Y para nosotros cambiar eso tenemos que disminuir radicalmente esos gases de invernadero. Así que el dióxido de carbono es un ejemplo que me he tomado como un ejemplo a seguir a lo largo de toda la charla, porque es un gas que nosotros generamos, por ejemplo, a través de combustión. Así que ese dióxido de carbono, esa acumulación, ¿verdad?, como les mencioné, puede cambiar cómo la radiación solar, ahí como ustedes lo ven en el diagrama, pasa a través de la atmósfera y cuando ocurre la reflexión, se devuelve al espacio, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Pero nuestra condición de dióxido de carbono, pues es muy particular para nuestro planeta por las condiciones, el tamaño, el grueso de nuestra atmósfera y demás comparado con otros planetas en otras partes del sistema. Ahora, ustedes habrán leído seguramente muchísimos comentarios, lugares, textos que hablan sobre qué actividades hace el ser humano que aumentan los gases de efecto invernadero. Yo lo que hice fue como dividirlo en 3 grandes clasificaciones donde todas esas actividades usted quizás los pueda colocar en alguno de ellos. El primero es el consumo de fuentes de energía no renovables, porque ahí en esos procesos de lo que es carbón, petróleo y gas natural, que es el más limpio de todos los no renovables, pero también tiene sus complicaciones, ese tipo de fuentes de energía generan muchos gases de invernadero y tienen un detalle adicional que vamos a enfatizar más adelante. Uno de los problemas principales, y por eso es que yo pongo ahí una imagen de la ciudad de Nueva York, pero puede ser cualquier ciudad en el mundo. Los países en desarrollo tienen un ritmo de consumo tan y tan grande que solamente 2 países en el mundo pueden generar la mayoría de los gases de invernadero y se pueden unir 10 países más y no van a alcanzar a esos países que más generan ese
esos gases de invernadero, y entre los países que más producen está Estados Unidos, China y la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea sabemos que es el grupo de países, pero ese consumo excesivo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante, es una actividad que genera gases de invernadero. Y otro problema es el uso de tecnologías de poco rendimiento energético que también pueden generar estos gases. Una de las cosas, y yo puse este ejemplo porque es un ejemplo muy común al trópico, y una de las cosas que yo siempre hago en mis charlas y en mis clases es enfatizar en lo local, en lo caribeño, ¿verdad? En lo tropical. Y uno de los problemas que estamos teniendo es que los océanos se están acidificando. Y eso es resultado de la transferencia de dióxido de carbono de la atmósfera hacia los océanos. Es tanta la cantidad que tenemos, es más lo que está entrando a los océanos, que genera un disloque en el equilibrio químico, y entonces ese disloque genera acidificación, o sea, el pH de los océanos baja y no son condiciones para los arrecifes de coral, y entonces el blanqueamiento es literalmente que el arrecife muere y solamente queda la parte blanca, la parte dura. Procesos que lo generan, combustión, respiración, ¿verdad? Y algo que no hemos visto y que les presento aquí. Yo sé que esta imagen está bien, se ve un poco densa, pero solamente fíjese en lo que yo le voy a ir señalando. En la atmósfera usted va a ver el CO2 con dióxido de carbono. Sabemos que eso es lo que estamos acumulando por las actividades que hacemos. Además de lo natural, está lo que hacemos nosotros los seres humanos. Ese CO2, cuando entra a los océanos, reacciona con la molécula del agua y genera ácido carbónico. Y ese ácido carbónico frecuentemente se disocia en iones de carbonato e iones de hidrógeno, y eso es lo que hace que baje el pH. Así que el que tengamos arrecifes blanqueados es un indicador de cómo está nuestra atmósfera. Y estamos viendo que eso constantemente ustedes los ven en las noticias, ese problema que tenemos con los arrecifes. Así que son síntomas, ¿verdad? Esto es un ciclo completamente químico, pero es una evidencia de lo que está pasando. Ya hemos visto, ¿verdad?, que este cambio, toda esta dinámica química, física, ¿verdad?, la termodinámica, los flujos de las composiciones químicas entre el océano y la atmósfera afectan las corrientes oceánicas, y eso tiene una serie de efectos, no solamente en la química, sino también en los ambientes marinos que se encuentran en esa zona. Una de las áreas que van acumulando más calor son los trópicos, y por eso es que tenemos más eventos atmosféricos más frecuentes y de mayor magnitud, porque es una manera del sistema recoger ese calor, ¿verdad?, y enfriar el planeta. Así que, acciones necesarias. Pues tenemos que utilizar energía que no sea energía fósil, ¿verdad?, que no genere esos gases de invernadero. Tenemos que controlar el consumo. Entonces, yo aquí voy a decirles lo que se hace. Vamos a ir un poquito a las alternativas, y voy a cerrar con lo que yo hago, porque yo no puedo decirle a ustedes hagan o recomendar si yo misma no lo hago, ¿verdad? Y en el control de consumo, yo no le voy a preguntar que ustedes digan, pero haga un ejercicio mental de cuántas cosas duplicadas usted tiene. Y yo no voy a decirles que ustedes digan, pero miren mi background, miren mi duplicidad.
Y usted dice, bueno, pero libros. Pues entonces yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es que estoy tratando de nivelar mis libros en papel con libros electrónicos, ¿verdad? Es un proceso. El control de plástico, ¿verdad? El plástico proviene del petróleo, pero va a ser algunos retos poder sustituir el plástico o deshacernos de ellos en su totalidad, porque, por ejemplo, imagínese un hospital sin plástico, ¿verdad? Así que las opciones están ahí, pero no son tan sencillas. Control del uso del agua. Mire, para limpiar el agua usted necesita energía. Por lo tanto, el control del agua también es algo muy importante. Utilizar inodoros o retretes que sean buenos, eficientes en el uso, que sean muy eficientes en el uso del agua. Consumir menos carne. La producción de carne requiere más agua que la producción de un vegetal. Y les voy a decir una cosa, hace un tiempo yo di una clase, hace como unos 7 años, y yo le digo a los estudiantes siempre, ¿qué usted al final de la clase, del semestre, qué usted va a hacer para ser más ambientalista? Sí, siempre hay uno que me dice, y profe, ¿qué usted va a hacer? Y yo decía, bueno, ¿qué más voy a hacer? Porque ya he hecho tantas cosas. Y yo decía, bueno, tengo una idea, pero no lo voy a decir, porque si no me preguntan, pues no me comprometo, decía yo. Pero usted sabe que en las clases siempre hay un estudiante que le gusta, ¿verdad? Y me pregunta, profe, ¿qué usted va a hacer? Y yo dije, pues miren, yo voy a tratar de disminuir mi consumo de carne. Y yo dije, no voy a durar. Me fui de esa clase y dije, yo no voy a durar nada. Una semana me doy. Estuve alrededor de básicamente 4 años. Después empecé a comer más pescado y se puede hacer, siempre hay un balance, ya como un poco más, por razones también uno de salud, uno tiene que estar bien pendiente de esas cosas, pero es posible, ¿verdad? Así que ese uso eficiente de la energía, ¿verdad? Es bien importante porque esos desechos son los que determinan nuestra huella ecológica y eso es bien importante tenerlo presente. Hay tipos de energía y de diferentes procedencias. A mí me gusta presentar esta imagen porque esta imagen es, vamos a decir, lo más cercano a la revolución industrial. Y es que aquí, para que esa bicicleta corra, el ciclista tiene que darle pedal, ¿verdad? La energía es la capacidad de hacer trabajo, y el trabajo lo está haciendo el ciclista al hacer que se mueva esa bicicleta, al rodar, ¿verdad? Tirar el pedal. Así que hay diferentes fuentes que nosotros podemos tener para generar ese trabajo. Está la energía térmica, y la energía térmica viene de diferentes fuentes. Y hay una que se llama geotérmica. Hay lugares donde se utiliza la energía térmica de los volcanes para generar energía. Y lo bueno es que esa se puede transformar en mecánica y en eléctrica. O sea, hay diferentes opciones. ¿Verdad? Yo no voy a ir por sobre todas, pero por algunas para darle algunas ideas. La energía eléctrica, que es una de las más conocidas, que se puede transformar en lumínica, en mecánica y en térmica también. La energía nuclear, que es una energía que si se logra trabajar, genera una cantidad de capacidad de trabajo increíble, pero es muy, muy técnica y hay que tener muchísimo cuidado porque los accidentes nucleares son sumamente peligrosos, ¿verdad? Y todos estos tipos de energía vienen de diferentes fuentes. Los podemos clasificar en dos. Están las energías no renovables, que son las energías que para poder utilizar ese material tienen que pasar millones de años. En este caso, la energía fósil, necesitamos millones de años para poder utilizar el carbón, el petróleo y el gas natural. Mientras que las energías renovables, los ciclos, ¿recuerdan las definiciones que estábamos trabajando anteriormente? Los ciclos son ciclos de días o de meses, son ciclos muy cortos. Y entonces se puede renovar ese elemento del ciclo que ayuda a generar la energía.
energía hidroeléctrica, energía eólica, geotérmica, solar. La biomasa y los residuos sólidos, pues esos tienen sus productos, ¿verdad? Sus desechos que también hay que manejar, pero son renovables. Así que, ¿qué significa todo esto? Esto que hemos visto, cómo nosotros podemos reflexionar sobre el proceso. Pues el calentamiento global, y yo les voy a recomendar este libro que está por aquí, es un libro muy bueno en español, y todo lo que yo voy a presentar en las próximas 3 carillas viene de aquí. Lo escribió un colega, no es un libro muy caro, en español muy completo, muy bueno, y en el contexto bien arraigado del Caribe. Se esperaba que nosotros tuviéramos un calentamiento global de 1 a 3 grados. Ya sabemos por el último informe del IPCC que nosotros ya tenemos entre el 1.5 al 2 grados centígrados dentro de la próxima mitad del siglo XXI. O sea, con eso tenemos que vivir. Ahora, vamos a entregar, ¿verdad?, los esfuerzos y lo vamos a dejar ahí. Miren, no, porque ahora vivimos en un tiempo que estamos generando nuevos materiales, nanomateriales, donde nuestras nuevas generaciones tienen unas visiones tan y tan increíbles sobre su responsabilidad del ambiente, que estamos en un tiempo que hay mucha promesa para nosotros continuar. Vamos a tener, y esto pues lo vamos a ver, aumento en el nivel del mar, mayores eventos ciclónicos en las áreas tropicales de mayores magnitudes, y además de eso vamos a tener cambios en los niveles de precipitación. Ya lo estamos viendo. Usted quizás en las noticias ha visto inundaciones en Europa, ¿verdad? Las latitudes más altas van a tener mayor precipitación, mientras que las latitudes van a perder de su precipitación. Disminución de las cubiertas del hielo en el planeta, problemas, ¿verdad?, con lo que hablamos de la salinidad. Y los océanos van a seguir acumulando ese calor, ¿verdad? Así que tenemos un gran reto ante en nuestras manos. ¿Cómo la iglesia puede insertarse aquí? Pues van a haber muchas poblaciones impactadas, y las poblaciones costeras van a ser de las poblaciones más impactadas. Vamos a tener lugares, ¿verdad?, que se inundan, que va a tener alto riesgo, y poblaciones sumamente pobres van a ser todavía más impactadas. Y recuerden que hay poblaciones pobres tanto en países desarrollados como en países no desarrollados. Avanzando un poquito más, es bien importante que, aunque hay muchas posturas a nivel macro, a nivel micro adoptemos posturas, políticas locales y regionales, a nivel individual y familiar, y las colectivas y las comunitarias son bien importantes. Así que, ¿qué podemos hacer, verdad? Nadie es muy insignificante ni muy pequeño para hacer un cambio. Esto es lo que yo he estado haciendo, ya esta es la última carilla. Camino siempre que puedo. Lamentablemente en Puerto Rico no se puede caminar como en otras ciudades. Progresivamente cambiamos los enseres en la casa, y digo progresivamente porque pues eso implica una inversión. Lo que no hemos podido hacer es un sistema de placas solares, porque vivimos en un edificio, ¿verdad? Y entonces estamos viendo cómo podemos, pero hay maneras, ¿verdad? Las bombillas se cambian a cosas más eficientes. Disminuir mi consumo, limitado el consumo de carne. Tomo posturas, es bien importante tomar posturas, ser vocal, hablar, ¿verdad? Apoyo las iniciativas de reforestación. No tengo un patio, no puedo plantar árboles, pero si alguien está y quiere llevar una iniciativa, yo puedo apoyar, ya sea por política pública, por mis recursos, ¿verdad?
doy de mi tiempo para educar, me educo sobre el tema, aun cuando estoy en el campo de las ciencias, siempre hay que estar leyendo. Coordino mi día y me organizo. Si tengo que usar el auto, yo organizo mi día para no estar dando vueltas en el carro. No. Yo salgo y voy aquí, todo en orden, ¿verdad? Ya yo sé que yo voy a hacer mi día y eso me ayuda a ahorrar gasolina. Compro local, ¿verdad? Siempre que puedo. Compro por temporadas y eso va en proceso porque realmente me he percatado que no sé en mi propia isla qué alimentos están en temporada. Yo el otro día decía, pero bueno, sé que están los mangos porque los veo donde quiera, pero si a mí me preguntan cuál es la temporada del tomate, me quedo lela porque no sé, ¿verdad? Y una cosa importante, mi botella de agua, yo la llevo donde quiera, y entonces son ejemplos que podríamos seguir utilizar. Y bueno, ya creo que me he ido bastante por el tiempo, así que me voy a detener aquí. Estoy buscando cómo dejo de compartir mi pantalla. Déjenme ver cómo. Stop, ya lo vi. Y no sé, nos queda tiempo para contestar preguntas. Tenemos tiempo para contestar preguntas, así que muchas gracias, profesora, por esa presentación, esa explicación abarcadora y al detalle de, ¿verdad?, de lo que conlleva esta problemática del cambio climático y cómo nosotros podemos tomar acción. Así que, mis hermanos, estamos a tiempo para hacer cualquier pregunta que queramos hacer a la profesora, así que... Lorena, ¿puedes decirnos, porque creo que nos enseñaste el libro, pero no nos dijiste el título del libro? Ay, disculpen, se llama Calentamiento, está en la referencia, se llama Calentamiento Global, la huella humana. Yo ahora les pongo el nombre en el chat, y lo escribió el doctor Rafael Méndez Tejeda, que es meteorólogo. Okay. Él es profesor en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, y una de las cosas que me gustó muchísimo es que él lo mandó a imprimir en República Dominicana, ¿verdad? Que es una manera, el mío, por ejemplo, un libro que yo publiqué hace unos años, yo dije, no, esto se tiene que publicar en Puerto Rico, y es verdad, un poco del ánimo de promover el negocio local. ¿Y tú crees que está disponible en Kindle, específicamente hablando de no De verdad que yo creo que se puede conseguir por Libros 787, que muchos de los libros que la diáspora quiere conseguir se consiguen por ahí, pero no me sorprendería que lo tuvieran en digital. Okay. No lo he buscado, yo esto lo compré en una librería cerca de la universidad, pero no he verificado si lo tenían digital. Creo que lo deben tener. Digo, eso es una buena excusa para ir a Puerto Rico, pero Claro. Pero es muy buen libro, es un libro muy completo, y está escrito yo creo que es una lectura que, aunque profundiza bastante, es un libro que puede leer cualquier persona, no es una lectura, vamos a decir, bien densa, científica, técnica, es algo que es posible leerlo. Preguntas, comentarios, inquietudes, preocupaciones. Yo tengo una pregunta, pero la estaba escribiendo en el chat porque quiero organizar mi cabeza también al mismo tiempo, pero voy a leerla porque al final no la envié. Este asunto de la acidificación de los océanos es debido al dióxido de carbono, la acidificación. Pero el derretimiento de los polos también cambia la química del agua, sometiendo más agua dulce que salada
pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos eventos separados, pero ambos tienen un impacto en el movimiento de los océanos y por lo tanto también de la ecología, porque los animales que dependen de esas corrientes y todo eso. Y perdón, pero muchísimas gracias, Lorna. Gracias. Claro. De hecho, yo estuve conversando con un colega que él está más metido, está en el área de biología y él está más metido en cómo se distribuyen las especies a través de los océanos y cuáles son las zonas que esas especies circulan y abarcan. Y entonces esa área ha sido trastocada porque al haber diferencias en temperatura, pues si es una especie, vamos a decir que es más de climas cálidos, pues llegaba hasta cierta latitud y de ahí no pasaba porque hasta ahí llegaba, vamos a decir, el rango de temperatura donde esa especie se sentía cómoda. Pero al haber cambios, pues entonces las áreas que circulan las especies van a ir cambiando. Y ahí hay un impacto. Claro, eso está bien arraigado a la parte de biología, que ahí yo lo toco bien someramente porque ahí yo sé muy poco, ¿verdad? Pero es algo que eventualmente puede tener unos impactos grandes en las especies y en los ecosistemas. Ya estamos viendo varios ecosistemas ya afectados y no nos sorprendería que esto continuara ocurriendo. Tenemos una pregunta por el chat de la hermana Migdalia Masueira. Ella nos pregunta qué efecto real consigue en sus alumnos. Así que me imagino que después esa pregunta que les hace al final del curso, ¿cómo piensan cambiar? Si ha tenido alguna historia después, pues, profesora, yo hice tal cosa y, ¿verdad? O me involucré en tal asunto. Pues hay de todo en un salón de clase. Es interesante porque a mí me parece que el salón de clase es como una muestra de lo que es el perfil de lo que ocurre en la sociedad. La Universidad de Puerto Rico tiene la capacidad de homogenizar la sociedad. O sea, en un salón yo tengo estudiantes que vienen de unos trasfondos muy diferentes, están todos metidos en mi salón y están bajo las mismas condiciones todo el mundo. Y hay diferentes perspectivas de vida, ¿verdad? Tengo estudiantes que están conscientes, pero tengo estudiantes que no están conscientes. Y entonces he tenido historias de estudiantes que me dicen, profe, ya en mi casa no saben qué hacer conmigo porque todo lo que usted me dice, yo voy y lo digo allá. Le digo a mi mamá esto y lo otro, entonces algunos me dicen, no los he podido convencer, pero hay otros que me dicen, tuve un caso de un estudiante que me dice, mi mamá está haciendo todo lo que usted nos sugiere, ella lo está adaptando. Y es que la enseñanza a las generaciones más jóvenes es la vía para llegar a las demás generaciones. También hay que reconocer que estas generaciones están más conscientes del asunto ambiental que lo estamos las generaciones más adultas. Así que es mucho lo que ellos pueden aprender en mi curso, pero es mucho también de lo que yo puedo aprender de ellos. Y hay diversidad. Los estudiantes, por ejemplo, ahora mismo es muy difícil que un estudiante imprima cosas. Ellos casi todo lo tienen en la computadora, leen de la computadora, inclusive leen de los dispositivos móviles, que yo no sé cómo lo hacen porque es muy pequeño a veces, para mí es muy pequeño el tamaño de la letra, pero pues ellos se han acostumbrado y pues tienen posiblemente una mejor visión, pero a mí me gusta la universidad, pues yo digo, a mí me mantiene joven la universidad porque yo voy envejeciendo, pero los estudiantes están congelados en el tiempo porque yo recibo siempre el mismo rango de edades. Y es bien alentador muchas veces ver
lo comprometido que ellos están y más aún la indignación que a veces ellos expresan con ciertas cosas que pasan, ¿verdad? Siempre van a llegar algunos que no necesariamente tienen esas perspectivas, pero se logra llegar a ello. Y a mí me gusta sacarlos del salón de clases. Yo una vez los llevo a diferentes lugares y una vez los llevé a la base de Buchanan, porque tengo un colega que trabaja allí y él ha convertido gran parte de la base en una base que está clasificada como una de las mejores en la nación de manejo de agua y energía. La base recicla energía, tienen energía solar, tienen energía eólica, tienen reciclado de agua para el landscaping, para echarle, ¿verdad?, a la grama y ese tipo de cosas. Entonces, los muchachos pueden ver, ¿verdad?, toda la capacidad que hay para hacer. Y entonces, eso va trayendo muchísimo interés, aparte de que luego del huracán María, el asunto de la energía renovable, particularmente la energía solar, ha pasado a un posicionamiento bien importante porque la gente quiere hacerlo. La gente no lo ha hecho más por el costo, pero si no hubiese costo, yo estoy segura que la gente ya hubiese cambiado, muchísimas personas hubiesen cambiado. Sí, tenemos otra pregunta por aquí. Nuestra hermana Marisa nos dice, ¿qué puede hacer el pastorado o la iglesia para contrarrestar la tendencia de algunas partes del cristianismo de sospechar de la ciencia y negar el cambio climático? Wow, eso es bien. Una de las primeras cosas y es interesante porque tengo varias situaciones en las cuales estoy entre dos grupos, ¿verdad? Yo estoy entre el grupo de la ciencia y los grupos de fe. Y yo le digo a la gente de la ciencia, vayan y háblenle a las iglesias porque ellos quieren escuchar. Y le digo a las iglesias, vayan e inviten a los científicos porque ellos van a venir. Cuando las personas ven la disponibilidad y la pasión que tienen los científicos sobre lo que estudiamos y ¿verdad? Ese ánimo de poder colaborar eso es algo que ayuda bastante. Esa es una parte, ¿verdad? No todo el tiempo podemos estar trabajando. Pero la sospecha de la ciencia tampoco es infundada, ¿verdad? Hay muchos descubrimientos científicos que han sido mal utilizados, pero esa decisión del uso de lo que produce la ciencia no necesariamente es decisión de los científicos. Y entonces hay que separar el grano de la paja y entonces ver poder trabajar bien qué hace la ciencia, cómo se hace la ciencia y que después con los productos de la ciencia se hacen otras cosas. Porque aunque lamentablemente ahora mismo si un científico quiere publicar un trabajo, ¿verdad? A veces hay que pagar para que el journal te acepte el artículo y eso realmente es un gasto y limita un poco. Uno de los principios de la ciencia es que los datos son públicos. Un científico no gana nada con hacer un trabajo, desarrollar una investigación, tener unos datos, hacer un descubrimiento y quedarse con los datos y no publicarlos y no compartirlos, porque la ciencia no avanza así. La ciencia avanza con yo conocer lo que hacen otros científicos y entonces ponerlo al ruedo de la discusión y realmente hay una apertura para compartir la información y para dar a conocer lo que descubre la ciencia. Ahora, ¿qué se hace con la ciencia? Una vez esos datos están ahí, eso es algo aparte, ¿verdad? Y entonces ahí podemos entrar por ejemplo, en costos de medicamentos que son productos de procesos científicos,
pero a la persona le cuesta dinero. Y entonces esos son ejemplos donde las personas podrían decir, ay, pero los científicos se ganan un montón de chavos con esas vacunas o con esos medicamentos que ellos hacen. Bueno, la compañía farmacéutica puede ser que sí, pero no necesariamente el científico. Hay que mirarlo un poquito con calma y tratar de ver qué es lo que quiere lograr la ciencia. Y los estándares éticos de la ciencia son bien estrictos en términos, por ejemplo, han habido casos, por ejemplo, de plagio, donde un investigador se ha inventado los resultados, pero las consecuencias que tiene eso dentro de la ciencia son nefastas. Una vez usted es señalado como que lo hizo, le voy a decir algunas cosas. Primero, no le van a dar más dinero por investigación. Usted está vedado, a veces es por unos años, pero usted le detiene un laboratorio, un investigador por 5 años, que es normalmente el tiempo que lo detienen, y ese investigador está fuera de juego, por decirlo de alguna manera. Puede perder su trabajo, puede perder todos los estudiantes que trabajen con él o con ella. Hay unos señalamientos muy, muy serios, aparte de que es una mancha en su expediente en la comunidad académica, que eso es algo que no se va a recuperar nunca, nunca. Pero uno de los problemas que tenemos también es la literacia científica en el público general. Hay muchas ideas sobre temas científicos que están fundadas sobre ideas incorrectas. Entonces, por eso es importante, uno, hacer la ciencia accesible. Esto que hizo el doctor Tejeda con este libro es hacer la ciencia accesible para el público general y desarrollar la manera de poder hablarle al público y a la gente en un idioma que no sea rebuscado, en arroz y habichuela, ¿verdad? Entonces eso se va madurando a través del tiempo. Así que, bueno, hay varias maneras de hacerlo, Maritza, no sé, podemos hablar un poquito más, pero son las que más se me ocurren en este momento. O sea, la pregunta viene por todas estas cuestiones que están sucediendo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, no solamente sobre el cambio climático, sino también sobre todo lo que está pasando con las vacunas y todo lo que está pasando con el virus y todo lo que está pasando con... Y cómo hay algunos hermanos y hermanas pues de la fe cristiana en donde están gritando y alzando la voz de una manera que lo que hace es fundir el pánico y causar temor y dar mala información. Así que como pastora, pues yo siempre me estoy preguntando qué puede hacer las otras partes de la iglesia, porque, sabes, a mí siempre me gusta poner, cada vez que comparto algo científico, no todas las iglesias piensan igual, no toda la cristiandad piensa de la misma manera. Pero a lo que los medios de comunicación y la gente en los medios sociales le da importancia es precisamente a esas falsas alertas, a la vociferación de cosas que no son y hasta en cuestiones de cambio climático vemos como para específicamente aquí en los Estados Unidos una gran cantidad del cristianismo que le llaman evangélico, que en nuestros países no significa lo mismo, pues habla hasta en contra de reciclaje, habla en contra del cambio climático, dicen que no existen ciertas cosas que le dicen a la gente exagerada. Y pues yo creo que es una labor que tiene que traer una colaboración, como tú dijiste, más intencional entre quienes en nuestras congregaciones tienen los estudios científicos
y hacerle el contacto con la fe y hablarle a nuestra gente para que si conocen a alguien de la familia o alguien que está diciendo todas estas cosas, rápido le salgan al frente y le digan, pruébame todas estas cosas porque la realidad es que estás mal. Mi experiencia, y ya esto ha ido mejorando, mi experiencia es que cuando yo le digo a mis colegas de ciencia, vayan y hablen a las iglesias que ellos quieren escuchar, me dicen, ¿de verdad? Si yo voy, me reciben, digo, sí, igual que le digo a la comunidad de fe, acércate a los científicos porque mira, no hay nada más tentador para un científico que decirle, ven y háblame de ciencia, háblame de tu área. Y eso es, miren, a nosotros nos encanta porque nos apasiona, ¿verdad? Y entonces usted invitar a una persona para compartir ese conocimiento que tiene y que puede mejorar escuchando al público, ¿verdad? A veces nosotros nos creemos que que no lo sabemos todo y hay que escuchar a la gente. Así que yo creo que hay mucho de dónde aprender de ambas partes y yo creo que, de hecho, les comento que una de las organizaciones más grandes de geología, de geociencia, ha desarrollado foros para intencionalmente trabajar con comunidades y hablar con comunidades de fe. Y están, ¿verdad?, ávidos y prestos para hacerlo. Hermano Hermel. Sí, yo creo que lo de escuchar a los científicos es un paso importante, pero también otro paso que hay que hacer desde la fe es encontrar las reflexiones teológicas, bíblicas, desde el texto bíblico, hacer reflexiones con la mirada ecológica. Yo creo que eso es también carente en las iglesias y hay tanto en el texto bíblico y que no se está usando. Yo creo que la gente que está reflexionando sobre eso podría ser instrumento para masificar conciencia en las comunidades de fe, además de los científicos. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Exactamente. Bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo y a la vez que cierren el cuarto, pues nos llevan automáticamente, nos arrastran. Así que queremos darle las gracias a la profesora doctora Lorna Jaramillo por haber compartido con nosotros esta noche este tema tan importante, ¿verdad? Y ayudarnos a nosotros a poder explicárselo a los demás. Yo tenía por aquí una pequeña presentación sobre la red, pero solamente les voy a compartir el último slide para que tengan nuestra referencia, ¿verdad? En caso de que quieran hacer contacto con nosotros, puedan tener la información. Así que ahí está la información donde nos pueden conseguir. Tenemos un grupo, nos pueden seguir a través de Facebook, el grupo Red Eco PC USA, y también nos pueden contactar a través del correo electrónico redecopcusa@gmail.com. Así que muchas gracias por haber compartido esta oportunidad y recuerden que cuando se pregunten qué hace la red presbiteriana para el cuidado de la creación, pues hacemos cosas como esta, ¿verdad? Hacemos este tipo de taller para poder ayudar a nuestras comunidades a entender estas situaciones y cómo podemos colaborar y ser mejores mayordomos de la creación. Así que muchas gracias por esta oportunidad y esperamos que se repita. Muchas gracias a todas, la doctora Lorna. Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo.
Espero que esta vaina se acabe y poder darle un abrazo pronto. Ay, sí. Porque, ay, padre. Amén, amén. Bueno, seguimos. Hermano Elmer, tenemos que hacer el jardincito de la iglesia. Quítate el mute. Usted me dice, pastora. Sí. Elmer y yo somos compañeros de ministerio acá en Louisville, pero nos pasamos hablando de jardines y de cosas así. Sí, falta que ir al lecho. Exacto. Sí. Yo estoy teniendo experiencia con una finca que la hermana Neri fue una vez a visitarnos y tratamos de hacerlo de permacultura. Eso lo que es tratar de mejorar el suelo cada vez que lo usas. Y la experiencia es bien interesante, porque yo no tenía eso. Yo cada vez que usaba el suelo allá en mi país lo destruía cada vez más, cada vez más. Pero aquí he aprendido esa técnica y aquí en el patio de mi casa y en ese lugar hacemos cultivos de esa manera. Y es bonito, hasta los animales comparten con nosotros los productos. Porque la permacultura también enseña eso, que no mates a las plagas, sino que encuentres formas de convivir con ellas. Que es una buena experiencia. Ya no pusieron el conteo. Sí. Sí, ya. No, Yo estaba como que Elmer termina de hablar, no voy a hacer que se queda. Y yo no tenía sé que en cualquier momento nos llevaran, pero nos están dando, todavía nos queda 1 minuto y medio. Yo estoy curiosa de dónde estamos todos. Yo sé que yo estoy aquí en Tampa, Florida. Veo que el hermano David está manejando, no sé por dónde anda. Está en mute, David. Cerca del Mississippi. Ah. Y el hermano Douglas, ¿de dónde es usted? Ajá. Hermano Douglas, yo creo que se quedó. Se frizó. Sí. Elmer y yo estamos en Louisville. Y Ale, yo estoy en Tampa con Neddy. Alexandra está por Matamoros, México. Perfecto. Y damos gracias a Dios que no se fue la luz en Puerto Rico. Ay, amén, sí. amén. El agua no llegó. Mucha gente de Venezuela no pudo llegar porque no había ni luz ni internet. Oh. Wow. Bueno, nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1.